El día de hoy, en este encuentro, pues estaremos abordando una nueva unidad en la asignatura de Geografía de Venezuela. El tema a abordar el día de hoy son los suelos, específicamente los suelos de nuestro país. Sin embargo, hoy estaremos iniciando la clase con lo que es el suelo. Y nos dice que el suelo es la capa superficial del manto de las rocas, donde se desarrollan procesos físicos, químicos y biológicos. Es decir, el suelo no es lo que nosotros acostumbramos a pisar, ¿bien? Sino es el manto de las rocas donde vemos procesos físicos como el crecimiento de las plantas, los químicos, que ya los vamos a ver en cada uno de los horizontes, y los biológicos en relación a la materia orgánica y microorganismos que allí se desarrollan. Comencemos con lo que es un perfil del suelo. Primeramente, el perfil del suelo es como allí lo que encontramos en el dibujito que pueden apreciar, ¿ok? Allí se observan las diferentes capas que posee el suelo. En relación a estas capas, hay una variación en su espesor, es decir, en la distancia que hay entre cada una de ellas, dependiendo de si el suelo es joven o es un suelo viejo. Eso también ya lo vamos a ver más adelante. En él se distinguen capas u horizontes de manera estratificada, así como lo vemos allí, una debajo de la otra. En, en ese dibujito que allí se aprecia, tenemos unos horizontes, el horizonte O, el horizonte A, el B y el C. Cada uno de ellos, allí se les estima lo que es su espesor. Sin embargo, esto varía de acuerdo a eh, la duración que tiene ese suelo de haberse formado. Vamos a desarrollar entonces cada una de las capas, iniciando por la A. Bien, Eh, vamos a retroceder un momento, que allí tenemos el horizonte O. El O es la primera capita que es la que nosotros observamos a simple vista. Y aquí viene, sí, el horizonte A, que nos dice que el horizonte A es la capa superficial de color oscuro por su contenido en humus. Es decir, el horizonte A es este horizonte, el primero que nosotros encontramos en el suelo, la primera capa del suelo, y que acostumbra a tener un color oscuro debido a la cantidad de humus, es decir, de materia orgánica. Esta cantidad de materia orgánica pues le da una coloración oscura, dependiendo de la cantidad de materia orgánica que tenga este horizonte, pues va a ser un poco más negra o menos negra. Constituye la zona donde se desarrolla la mayor parte de las plantas. Es decir, aquí esta es la tierrita que ustedes llaman tierrita que acostumbramos a observar y que a partir de allí es donde se siembran las planticas y pasamos este material que está allí a una maceta para plantar algún tipo de materia vegetal. Está formado por partículas de arena y de arcilla. Bien, esto de las partículas de arena y de arcilla tiene mucho que ver con la fertilidad o no del suelo. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a ir adentrándonos un poco en ello. Cuando hablamos de que un suelo está conformado solo de arena o solo de arcilla, pues hace que este suelo no tenga productividad ni fertilidad. ¿Por qué? Primeramente, porque vamos a dar un ejemplo. Si agarramos un envase y en ese envase
colocamos partículas de arena, bien, le hacemos unos huequitos abajo del envase y a esa arena que ya hay allí le echamos agua. ¿Qué puede ocurrir? Que el agua me va a producir un efecto de escurrimiento. ¿Debido a qué? Debido a que la arena es muy porosa y sus partículas van a hacer que con el agua se produzca un proceso de escurrimiento. Por el contrario, tenemos a la arcilla. ¿Qué pasa si yo combino la arcilla con agua? Si yo combino arcilla con agua, se me va a volver una mezcla pastosa en la cual me va a retener mucha agua. Entonces, si yo tengo un suelo arenoso, se me va a producir el proceso de escurrimiento y este horizonte, que es el horizonte A, bien, que es donde eh, crecen las plantas, donde se desarrollan las plantas, bien, si la planta no tiene la cantidad de, de agua necesaria, pues no se me va a producir, en este caso, ni la planta, ni ningún tipo de cultivo, porque es necesaria para los cultivos, para el pastoreo, para las plantas, el retener cierta cantidad de agua. Por el contrario, si tenemos un suelo arcilloso, ¿qué ocurre aquí? Que el suelo arcilloso me va a retener mucha agua y en este caso también se me va a ver afectadas las plantas, los cultivos que allí se desarrollen. Es decir, eh, para que un suelo, en este caso todo el suelo en general, incluyendo todo su perfil y todas sus capas y horizontes, es necesario que esté formado por partículas tanto de arena como de arcilla. ¿Por qué? Porque cuando conformamos un suelo con partículas de arena y de arcilla, es llamado un suelo limoso. Y este suelo limoso es el suelo que se convierte en apto para cultivos, pastoreo, bien, dependiendo del uso que se le vaya a dar. Pero es un suelo fértil, que es lo importante. Luego nos vamos con el horizonte B. Este horizonte B se halla debajo del horizonte A, bien, que es el que observamos aquí. Tiene un espesor variable. ¿Por qué varía el espesor del horizonte B? Por lo que les decía hace un momento. Debemos tener eh, en cuenta que estos espesores de cada uno de del perfil del suelo, cada una de las capas, varía de acuerdo a si es un suelo viejo o si es un suelo joven. ¿Ok? Este es de color más claro. ¿Por qué es de color más claro? Porque aquí no vamos a observar la cantidad de materia orgánica que tiene el A, sino que por el contrario lo vamos a ver pardo rojizo o amarillento. Si viene material, nos dice que se asienta material proveniente del horizonte superior, es decir, si tenemos material del horizonte A que se transporta por gravedad. Pero ¿qué ocurre? Que aquí ya no se asienta la materia orgánica por motivos a que aquí comienzan a asentarse lo que son minerales. Bien, ¿qué ocurre? Aquí nos dice que puede haber un color pardo rojizo, amarillento. Este color pardo rojizo llama poderosamente la atención debido a que eh, eh, aquí, por lo menos en nuestro estado, tenemos el, el río Torbes. El río Torbes siempre se le observa una coloración rojiza. ¿Qué ocurre aquí? De manera muy eh,
jocosa, coloquial, como lo quieran llamar, siempre la población tachirense acostumbra a decir que esta coloración de este curso de agua es debido a la eh, contaminación que posee. Sin embargo, no se escapa de las manos que este curso de agua tiene altos niveles de contaminación. Sin embargo, su color rojizo no depende de ello, sino que por el contrario, el color que presenta el, el río Torbes es debido a óxidos de hierro, bien, que le dan una coloración pardo rojiza a estas aguas. ¿Debido a qué? Debido a que los suelos por los cuales pasa este curso de agua, pues presenta gran cantidad de óxidos de hierro. Seguimos. El horizonte C. El horizonte C es el más profundo y constituye el tránsito de la roca madre. Está formado por piedras sueltas en una matriz de arcilla y arena. Su espesor varía y puede llegar a sobrepasar los 30 metros. ¿Qué ocurre? Que aquí ya no tenemos lo que es materia orgánica, no tenemos los minerales que tenemos en el horizonte B, sino por el contrario, aquí, así como vemos aquí, algunos punticos blancos en la coloración marrón, pues al igual que el B, también tenemos transporte de material. Bien, este transporte de material que también se produce por gravedad, lo encontramos en este horizonte. Pero nos dice algo sumamente importante, que es el tránsito de la roca madre. Es decir, aquí ya encontramos solo roca y material del horizonte anterior. Bien, y como lo dice allí, piedras sueltas y una matriz de arena y arcilla. ¿Qué ocurre? Que esta arena y arcilla es material proveniente de la capa superior que por gravedad cae allí. Pero nos dice que es el tránsito de la roca madre, es decir, aquí, el horizonte D, en el cual encontramos la roca madre in situ, es decir, esta roca que no ha sido tocada por el ser humano, bien, y que no tiene ninguna alteración de ningún tipo. Es importante destacar que para nosotros poder observar este perfil del suelo, lógicamente no vamos a llegar a la roca madre in situ porque está a una profundidad bastante considerable, podemos observar por lo menos algunas de las capas del horizonte. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de una calicata. ¿Y qué es una calicata? Es un orificio, bien, con unas medidas específicas en las cuales podemos observar cada una de las capas que conforman el horizonte. Luego tenemos la clasificación de los suelos. Bien, aquí tenemos algunos de los suelos que podemos encontrar en la clasificación. Sin embargo, aquí lo vamos a hacer una clasificación muy general, no solamente en nuestro país, sino una clasificación general y luego de ello sí vamos a observar un poco la clasificación de nuestro país. En cuanto al primer tipo de suelo, tenemos al podzol. Este podzol nos dice que tiene un horizonte A, un horizonte B y un horizonte C. Bien, ¿qué pasa con este tipo de suelo? Pues que presenta los tres horizontes. Quiere decir que el suelo podzol A, al tener los tres horizontes, es un suelo viejo. ¿Por qué es un suelo viejo? Porque ya ha pasado por su formación a lo largo de los años para poder formarse en cada uno de sus horizontes. Entonces tenemos que tiene un horizonte A de color negro, es decir,
es un suelo que contiene gran cantidad de materia orgánica en su horizonte A. Por ende, se desarrollan, en este caso, gran cantidad de plantas. Luego tenemos un horizonte B. El horizonte B es más claro, bien, quiere decir que ya comienza a perder materia orgánica y también, pues, comienza a formarse como horizonte B a través de los minerales y por eso comienza a cambiar su coloración. Luego tenemos el horizonte C, que es negro rojizo. ¿Por qué negro rojizo? Por el transporte de material. Aquí, al tener un suelo negro rojizo, vemos que hay transporte de material, tanto del horizonte A como del horizonte B. Este es de poco valor agrícola. Quiere decir que si este tiene poco valor agrícola, quiere decir que es un suelo o arenoso o arcilloso, no es un suelo limoso. Bien, luego tenemos el chernozem. Este Chernozem tiene un horizonte A y un horizonte B. ¿Qué queremos decir aquí? Pues nos damos cuenta de que no es un suelo viejo, sino que por el contrario es un suelo más joven que el Pozzol. ¿Por qué? Porque solo ha logrado la formación del horizonte A y el horizonte B. Tiene un horizonte A, es rico en humus, quiere decir que tiene mayor cantidad de materia orgánica que el Pozzol. Y aquí tenemos que dentro del horizonte B tiene una coloración pardo grisácea y son aptos para la agricultura. A pesar de que no está conformado completamente su perfil del suelo, pues observamos que es apto para la agricultura, primeramente porque es rico en humus y pues es un suelo que tiene una coloración eh, pardo grisácea, quiere decir que posee algunos minerales que le dan esta coloración. Y luego tenemos que, pues, a pesar de que no está conformado completamente, pues se observa como si es apto para la agricultura. Luego tenemos el latosol. El latosol carece de humus. Bien, quiere decir que no tiene materia orgánica como los dos que nosotros acabamos de observar. Y al no tener humus y carecer de humus, pues el horizonte A no existe. Quiere decir que aquí vemos que ya ese horizonte no existe. Tiene un solo horizonte que es el horizonte B. Pero ¿cómo ustedes van a preguntar? ¿Cómo no va a existir el horizonte A si es donde nosotros sembramos? Pues sencillamente, al no tener materia orgánica, nos da a entender que no existe ese horizonte y que por el contrario, lo que nosotros tenemos en la parte superior de ese suelo, pues es sencillamente el horizonte O, una capa sumamente delgada, que es la que tenemos a simple vista y que nos lleva de una vez al horizonte B y es rojo amarillento, es decir, tiene cantidad de óxidos de hierro y minerales con esta que le dan esta coloración. No se presta para la labor agrícola primeramente porque carece de humus. Al carecer de humus y de materia orgánica, pues ya sabemos que no son aptos para la labor agrícola. Luego tenemos el tipo de suelo, perdón, desértico. Este tipo de suelo carece de humus, bien, también carece de humus, pero sí tiene horizonte A. ¿Y qué queremos decir? El que tiene horizonte A tiene un horizonte con una coloración grisácea, es decir, carece de humus, pero debe tener en su mínima expresión materia orgánica junto con otros materiales como arena y arcilla que le van a dar una coloración color gris.
Son suelos improductivos debido a propiedades químicas tóxicas. Es decir, estos suelos son los suelos que se encuentran en regiones desérticas con climas y temperaturas elevadas, climas desérticos y temperaturas bastante altas que le impiden tener productividad. Luego tenemos lo que es la erosión. Esto es un factor determinante en lo que son los suelos. ¿Debido a qué? Debido a que es un proceso que se puede dar por acción del agua o acción del viento. Nos dice, se produce cuando de una roca son removidas partículas y capa vegetal, producto del agua o del viento, quedando así la roca desnuda. ¿Qué queremos decir con esto? Como ven y como se puede apreciar en la imagen, pues observamos que hay muy poca capa vegetal. Bien, esto se acostumbra a ver en lo que son las montañas que comienzan a perder su capa vegetal y que logramos observar que están expuestas ya sea al agua o al viento. Un ejemplo de ello puede ser, a ver, si vamos a Rubio, eh, ya casi llegando a Rubio, encontramos una, una montaña que está completamente blanca. Esta montaña entonces ha sufrido procesos de erosión producto del viento. También si vamos a San Antonio del Táchira, cuando vamos hacia la frontera, pues ya bajando después de Capacho y llegando a San Antonio del Táchira, vemos cómo esas montañas que allí se encuentran han perdido su capa vegetal y se encuentran, como lo dice aquí, desnudas. ¿Debido a qué? Debido a que por acción del viento, pues son removidas partículas que hacen y que han hecho que estas rocas queden desnudas producto de la erosión. Bien, y si nos vamos a un ejemplo en la cual se nos señale eh, un agente como el agua, pues podemos ver en donde hay eh, ríos, bien, o cursos de agua que tienen cerca algún tipo de montaña y que por la acción del agua, el golpeo del agua o la presencia del agua, pues comienza a removerse esa capa vegetal. Al igual que cuando se produce en el mar, bien, las olas del mar que chocan con lo que tiene que ver en relación con rocas que allí se encuentren y ese choque continuo de el agua o de la ola con con la roca, pues comienza a gretearla y producir erosión. Luego tenemos abrasión, que es el desgaste que experimentan las rocas del desierto por acción del viento y la roca de las playas por acción del agua. El mismo ejemplo que le vengo dando en este momento, en el cual pues vemos cómo las rocas del desierto por acción del viento, es decir, ese viento constante, allí va arrastrando partículas de la roca y la va dejando desnuda como la que tienen aquí. Y las rocas de las playas, como les acabo de indicar, el choque de la ola continuo en la roca le va a producir un desgaste y que se produzcan grietas en esa roca hasta que se pueden quebrar. Aquí tenemos un poco sobre en Venezuela cómo están distribuidos los suelos en nuestro país. Y aquí tenemos que, según la clasificación de nuestro país, tenemos a los entisoles, inceptisoles, vertisoles, molisoles, ultisoles, oxisoles, aridisoles, histosoles y los alfisoles. Estos son los tipos de suelos presentes
en nuestro país y que nos llevan a ver cuáles y cada uno de ellos se encuentran en las distintas regiones y en las distintas entidades de nuestro país. Vemos cómo, por ejemplo, en la región zuliana, los Andes, parte de la región central, se observa los insectisoles. Vemos que en la región guayana tenemos los multisoles y algunos entisoles. Esto importante destacar que esta región es la región más antigua de Venezuela y que la mayor parte de sus suelos son suelos rocosos, pues nos llevan a ver un poco cómo están distribuidos los suelos en nuestro país. Y aquí vemos entonces los tipos de suelo y sus usos, es decir, estos tipos de suelo que vimos en el mapita y lo llevamos a los suelos según nuestro país. Entonces vemos que el primero es el vertisol, que es de color, perdón, de color verde. Y tenemos que lo encontramos por aquí, por aquí, por aquí y en parte del Tamacuro. Estos suelos poseen alto contenido de arcilla hinchable. ¿Qué queremos decir con esto? Que esa arcilla hinchable me lleva a algún contenido de arena y tanto la arena con la arcilla pues nos dan una buena fertilidad, pero no son recomendables para construir. Luego nos vamos con los insectisoles. Los insectisoles es todo el color amarillo que se observa en el mapita y nos dice que los insectisoles pues son incipientes, es decir, son suelos jóvenes que se están iniciando. Aquí podemos ver que entonces donde tenemos insectisoles podemos que no encontremos los tres horizontes en nuestro perfil, en el perfil que allí encontremos. Estos tampoco son recomendables para construir y tienen una fertilidad variable, es decir, dependiendo de la cantidad de materia orgánica y dependiendo de cómo esté desarrollado cada uno de los horizontes. Luego tenemos los aridisoles, que son estos, este colorcito que lo vemos en parte de aquí el estado Zulia, Falcón y por aquí entre Anzoátegui y Guárico, ¿ok? Tenemos entonces que los aridisoles están diferenciados por especialmente el horizonte de arcilla. Esta es buena con riego, quiere decir que debemos regarla para que me pueda eh, albergar allí cierta cantidad de agua, el agua que se necesita para cultivos, ¿ok? Aquí nos dice que son recomendables para construir. Luego nos vamos con los molisoles. Los molisoles son este color rojito que tenemos por aquí, lo tenemos por aquí, ¿bien? Y este molisol nos lleva a que está diferenciado con horizonte de gruesa superficie y materia orgánica oscura. Son excelentes para los cereales, ¿bien? Luego tenemos el espedosol, que aquí no se refleja bien, pero esto está concentrado con materias orgánicas, aluminio y hierro. Esta es especialmente para el trigo. A pesar de que no se encuentra reflejado allí en el mapa, pues el trigo es un cultivo que se desarrolla en nuestro país, en gran parte de nuestro país, y que, pues como vemos allí, necesita materia orgánica, es decir, necesita el horizonte A desarrollado y el horizonte B que con aluminio y con hierro. Luego tenemos los alfisoles. Los alfisoles los tenemos por aquí, ¿bien? Y lo vemos en todo esto. Bien, los alfisoles entonces está diferenciado especialmente el horizonte de arcilla. Son deficientes ya que requieren fertilizantes, es decir, es un suelo que puede trabajar con un buen riego y que requiere
de fertilizantes. Al hablar de fertilizantes, estamos haciendo algo sumamente importante. Si un suelo requiere constantemente fertilizantes en un lapso de tiempo, no a corto plazo, sino más bien a mediano plazo, ya ese suelo comienza a perder su fertilidad y comienza a convertirse en un suelo como el que hablamos aquí, el desértico, con propiedades químicas tóxicas. ¿Por qué? Porque todos esos fertilizantes nos llevan a que el suelo pierda las propiedades y por ende pierda su fertilidad y no sirva para el uso que se le daba. Luego tenemos los entisoles. El entisol, eh, bien, aquí lo tenemos en color azul, bien. Este está diferenciado, altamente lixificado, con horizontes de arcilla ácida. Son deficientes y requieren fertilizantes orgánicos al igual que el anterior. Pero aquí nos habla de fertilizantes orgánicos, no fertilizantes químicos. Pero quiere decir que para su fertilidad es deficiente en lo fértil a pesar de que, mira, lo tenemos por aquí y por eso les decía que estos son suelos rocosos, suelos que no son aptos para la agricultura, por eso la mayor parte de estos suelos entisoles los encontramos en la región guayana. Luego tenemos los oxisoles, bien, eh, no está diferenciado con brillantes rojos, quiere decir que aquí no se diferencian muy bien los horizontes como los podemos observar aquí en la fotico. ¿Okay? Este tipo de horizonte también es deficiente y requiere también fertilizantes, fertilizantes para su producción. Luego tenemos, por último, los histosoles. Y los histosoles los tenemos entonces por aquí en parte del Tamacuro y un poquito aquí en la región central. Estos tampoco están diferenciados, no se le diferencian cada uno de sus perfiles, ¿bien? De sus horizontes, perdón, o capas, y tiene alto contenido de carbono, siendo su fertilidad muy variable. Entonces, ¿qué tenemos aquí, chicos? Que vemos que nuestro país está diferenciado con bastantes tipos de suelo, cada uno de ellos, pues, con una función específica, con unos horizontes bastante diferenciados, otros no muy diferenciados, con suelos rocosos, unos aptos y otros no tan aptos para la agricultura, unos más aptos para el pastoreo, otros más aptos para ciertos rubros agrícolas, y esto nos lleva primeramente a, a ver que tenemos desarrollados una gran cantidad de tipos de suelo, eh, y esto debido a que nos encontramos en la faja intertropical y por ende nuestro tipo de clima es un clima tropical que permite la labor agrícola y el desarrollo de distintos suelos variados y una labor agrícola constante durante todo el año. Bien, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, no olviden acceder a plataformas y buscar los medios de comunicación si se les presenta a algo que requieran ayuda. Feliz día para todos.